benditas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiere darle un aplauso a Dios conmigo? Y quiero invitarlo a que tome su lugar. A veces me canso, a veces me cansa la silla, a veces me canso de pie. Total, a veces vivimos la vida cansados, ¿verdad? Tan jóvenes, dice el hermano. Pues, ¿qué pasó? Libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1. Y hoy voy a terminar esta segunda parte que le hemos llamado la familia, la casa del Padre. Y en predicaciones anteriores y en temas anteriores he estado tratando de llevar una continuidad y una línea bíblica, escritural, bajo la revelación y la inspiración del Espíritu Santo, para que podamos comprender y entender que cómo podemos gobernar bien la iglesia de Dios si nuestra casa no está en orden. Y muchas palabras pueden ser duras o crudas a nuestro parecer, pero lo que he entendido de parte de Dios, cuando una palabra llega directamente a nuestro corazón y confronta nuestro carácter, nuestros hábitos y nuestra forma de vida, es Dios quebrantando el corazón, que dice el libro del profeta mayor, que Dios nos daría un corazón de carne y no uno de piedra, y que la palabra rompería ese corazón de piedra para hacernos sensibles a la voz de su Espíritu y poder nosotros enderezar el camino que en el trayecto de lo que hemos vivido durante 20, 30, 40, 50 años, según la edad que usted tenga, formamos ese camino a nuestro parecer porque desconocíamos cuál era la guianza de Dios, cuál era el Espíritu de Cristo que nos quería llevar al destino como familias prósperas, como familias sanas, como familias benditas en Él. Pero en el rumbo de lo que nosotros creamos como familia, perdimos quizás perdimos la dirección de algunos destinos o de algún propósito al que íbamos. Y la semana pasada hablaba y enseñaba diciendo que cómo poder nosotros estar en paz y en quietud, sabiendo que nuestra familia está pasando por dolencias, por carencias, por necesidades. Y hablaba un poquito exhortando más a los padres, a las madres, a poner orden en nuestras casas, y les decía: no te divorcies de tu familia, no te divorcies de la gente de tu alrededor, no esperando que usted regrese con un exnovio o regrese con una expareja o con un exmarido. No me refería tanto a eso, me refería al hecho de que a veces usamos términos como la palabra divorcio, que significa algo que está separado o algo que se separa, y muchas veces nosotros nos separamos de la relación en ocasiones porque es por salud mental, en otras ocasiones porque ya es intolerable una relación familiar, ¿verdad? Pero tarde que temprano Dios nos pide y nos demanda que restauremos esa relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos o con nuestros padres, que fue o que es nuestro primer hogar. Y el término familia me llama muchísimo la atención, porque no sé si usted más o menos ha leído o conoce algo qué significa la palabra familia, pero hay diferentes definiciones. Pero según la Biblia, el término de familia es el lugar que está compuesto por miembros de una comunidad. Pero ¿sabe qué es lo que más me llamó la atención al estudiar esa parte de la familia? Es que dice, pero que son dirigidos por una cabeza, especialmente un padre. Y cuando yo leía diferentes términos y estudiaba acerca de cuáles son los conceptos en los que tenemos la familia, siempre habla de una comunidad o de algo que se tiene en común o de pequeños. Por ejemplo, un hombre, una mujer que procrearon una comunidad a la cual llamaron familia a través de sus hijos, y está dirigido por una cabeza. Y esa cabeza es la que lleva el rumbo y el destino de ese lugar. Lo que más ha sido golpeado en nuestra vida en la actualidad es lo que la sociedad llama el fundamento de la sociedad, y en términos generales y en términos seculares, la familia es la base de la sociedad.
no existiría una sociedad, no existirían gobiernos y no existirían ciudades, estados, países, municipios, condados, como usted le llame, si no existieran familias que fundaron esos lugares. Y lo que hoy encuentro es que lo más golpeado desde el núcleo o desde el interior de una sociedad son las familias. Y la Biblia nos enseña que dentro de las 3 casas o los tipos de casa que la Biblia me muestra, la familia es aquella casa creada por Dios para establecer en ella su gobierno, su imagen y su presencia. Y aunque la gente diga, y perdónenme, lo digo por la gente que pueda mirarme en internet, aunque la gente diga que cualquiera puede ser familia, la palabra de Dios me enseña que una familia se compone por una relación entre hombre y mujer, y respeto lo que la gente pueda llegar a pensar, pero me llama mucho la atención esto, para poder entrar a los versos. No existe ningún tratado ni derecho humano a nivel internacional que exija o que diga que una persona que es del mismo sexo que otra tenga derecho a una familia. Porque la gente defiende eso hoy en día y sabe, no existe. Lo que sí existe son los derechos de un niño a la adopción. Y son los derechos de un niño a tener una familia y a ser recibido por un hogar. Eso es lo que existe. Entonces, leía algunos comentarios, me informaba acerca de qué es lo que la gente piensa de los diferentes tipos de familias o las diferentes razones para llamarle familia, y no existe un derecho humano que le dé a la posibilidad de adoptar, ¿sí?, o de hacer una familia a personas que según la naturaleza divina y según la naturaleza de la ley y según la ley no son considerados como el género de una familia. Y eso es bien importante, porque hay gente que hemos defendido el origen de la familia, ¿verdad? El origen de lo que es un hogar. Y nada tengo yo contra la gente de diferentes preferencias, hablando de preferencia sexual, nada tengo yo que juzgar ni nada que decir. Pero mi punto es que lo que más ha sido golpeado es la familia. Y lo que más ha tratado de ser destruido en la actualidad, y Satanás ha tratado de gobernar y de destruir y de separar, son las familias. Porque la familia es la casa de la esencia del Padre. Y acordémonos que Jesús dijo que Él no venía a hacer lo que Él quería, ni tampoco hacía lo que a Él le gustaba o bien le parecía, sino lo que había visto y oído ¿de quién? Del Padre. Por lo tanto, Jesús es el reflejo mismo del Padre, así los hijos somos el reflejo mismo de nuestros padres. Y si como padres no estamos encaminados bajo el orden de la palabra de Dios, nos va a costar muchísimo más trabajo poder guiar nuestras casas, poder guiar nuestra familia, enderezar a nuestros hijos. Y la pregunta sería, ¿quién de nosotros nació sabiendo ya ser padre y sabiendo ya ser madre? Nadie. No se nace sabiendo, pero se vive para aprender. Y el peor error que yo puedo cometer como padre de familia o como ser humano es creer que ya no tengo nada que aprender. Y el problema que yo veo en la actualidad en las familias cristianas, ahora quiero enfocarme en familias específicamente que tienen una fe en Cristo. El problema de nuestras familias cristianas es que seguimos repitiendo el patrón familiar de nuestros hogares, sacando o echando fuera de lado la palabra de Dios, y queremos seguir construyendo nuestras familias desde el punto de lo que nos enseñó papá y nos enseñó mamá. Pero muchas veces papá y mamá también se equivocaron con nosotros. Y seguimos construyendo y creando familias desde el punto de nuestro parecer, porque eso es lo que me dijo mi mamá que tenía que hacer. Eso es lo que mi papá me enseñó que yo debía decir o hacer. Pero hemos dejado de lado el modelo original familiar, y es el modelo que Dios creó. Y la palabra de Dios dice en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Lo primero que encontramos es Dios dándole una palabra de promesa familiar a un hombre que no tenía hijo, a un hombre el cual su esposa Sarai era estéril. Y a veces nos cuesta trabajo recibir la voluntad de Dios en nuestra casa porque estamos acostumbrados a vivir los patrones familiares. Estamos acostumbrados a repetir las costumbres de familia, y lo decía la semana pasada, estamos acostumbrados a exigir o a imponer nuestras raíces de familia cuando Dios ya nos ha dicho: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Qué difícil es poder guiar a una familia cuando nos estorban nuestras costumbres personales y tratamos de plantar nuestra voluntad, porque es lo que pensamos que debemos hacer cuando Dios está diciendo: no puedes tú tener una familia conforme a mi modelo si primero no desarraigas lo que has aprendido de tu pasado. Dios no puede llenar algo que está lleno. Dios tiene que vaciarnos para poder entonces llenarnos, hacer de su voluntad. Ahora, Dios escoge a un hombre que su esposa era estéril, de 75 años, para darle una promesa que parecía imposible. Y dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que le promete es una tierra con descendencia y con familia. ¿Por qué Dios estará tan interesado en las familias? ¿Por qué Satanás estará tan interesado en destruir a las familias? Porque la iglesia de Cristo se compone de las familias. Y estamos acostumbrados a recibir gente sola en nuestras iglesias porque vienen de matrimonios, de familias, de situaciones de destrucción. Y es la iglesia donde nosotros estamos dispuestos a recibir a aquella persona que quiere recuperar a su familia, que está interesado en que Dios bendiga su familia. Pero, ¿qué es lo que debe de hacer la persona que ahora tiene conocimiento de Dios? ¿Y cómo puede hacerle para dejar que Dios ministre su casa, restaure su vida? Dice la Biblia que Abraham salió. Quizás no como Dios le dijo, pero salió. Tomó una decisión y sabe, como padres de familia, como cabezas del hogar, seas tú la madre que toma decisiones porque estás sola y te has vuelto padre y madre para tus hijos. Seas el padre que fue abandonado y tuviste que ser madre y padre para tus hijos o hijas. En ti está el poder de tomar la decisión de obedecer el camino a donde Dios te lleva. He escuchado a mucha gente decir: es que no voy a la iglesia porque no me gusta ir sola, hermano. Es que nunca va a venir tu familia si tú no tomas la decisión de tu estar. Es que no me gusta ir a la iglesia porque mi marido siempre me regaña. Es que nunca va a cambiar la actitud de tu esposo o de tu esposa mientras tú no tomes la decisión de buscar el hacer la voluntad de Dios.
En el camino podemos equivocarnos. Abraham también salió con familia. Abraham también salió con su padre. Abraham también salió con su sobrino. Salió con siervos que le servían allá en Ur de los Caldeos. Salió con posesiones, salió con riquezas. Y en el proceso, en el camino, Dios tuvo que trabajar con él para enseñarlo a convertirse en padre. Abraham no tenía hijo, pero Dios le promete ser padre de multitudes. Dios le promete ser padre de mucha gente. Muchas veces Dios te va a prometer algo a ti que no va a suceder en tu familia hasta que tú tomes la decisión de tomarlo o enfrentarlo. Y esa decisión te va a costar a ti como padre o a ti como madre sufrirla para que haya un fruto en tus hijos. He escuchado mucha gente y hemos orado por gente que nos dice, es que mis hijos están muy mal. ¿Cómo quisiera que Dios los trajera al camino? Y cuando tú le dices a ese padre o le dices a esa madre, entrégaselo a Dios. Yo se lo entrego. Pero en la primera instancia, en la primera situación de tus hijos, vas y metes tus manos y no dejas que Dios trate con ellos. Entonces, ¿realmente se los dejaste a Dios? ¿O quieres seguir haciendo tu propia voluntad, pero tomando a Dios solamente como un amuleto? Y sabe, como padres, y lo dije la semana pasada, y quizás es difícil decirlo, pero hay momentos en los que tú tienes que soltar tu familia para tú buscar la voluntad de Dios y decir, Señor, la única manera para recuperar mi casa es que yo enderece mi camino y mi familia empiece a ver en mí esa fe como viendo al invisible para que ellos se impregnen de esa misma fe. Y en el proceso te va a costar ver a tu esposo con situaciones o detalles, a tus hijos en problemas o situaciones que tú no quieres que estén, pero tú como madre o tú como padre estás ahí diciendo, Señor, voy camino hacia Canaán. Voy camino hacia el destino. Y esto es solo parte del proceso de lo que tú me estás hablando. Dios le dice a Abraham, en ti. No en tu esposa, en tu sobrino, en tu padre, en tus siervos, en tus cosas. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué Dios centrará su autoridad en el hombre? ¿Porque Dios es machista? ¿Porque a Dios no le interesa a la mujer? ¿Porque a Dios no le interesan los hijos? ¿Porque a Dios no le interesan o no tiene igualdad a la hora de hablar, de bendecir, de eso? No. Sino que la palabra de Dios nos enseña y dice que al hombre le fue demandado que el hombre amara a su pareja, que el hombre amara a su casa, que el padre de familia fuera quien estableciera el gobierno o, en pocas palabras, la manera de cómo inspirar a otros a adorar a Dios. Dios siempre nos va a demandar a nosotros como padres lo que sucede en casa. Siempre. Porque Dios nos dio la autoridad a nosotros de procrear a los hijos. Los hijos no pidieron venir al mundo. Nosotros tomamos la decisión de traerlos a través de haber empezado una relación con nuestras parejas y haber comenzado una familia. Nuestros hijos no son responsables de haber llegado a este mundo. Nosotros somos los responsables de haberlos traído y que Dios nos haya bendecido para engendrarlos. Por tanto, no es la responsabilidad de tu hijo decirte a ti cómo ser papá. Es tu responsabilidad aprender las necesidades de tu hijo. Es tu responsabilidad conocer cuáles son las necesidades de tu casa para saber como padre de qué manera suplir y cómo instalar un altar ahí. Los hijos tienen su propia responsabilidad que tú vas a enseñarle como padre de familia. ¿Por qué hoy vemos las cosas invertidas? Yo veo muchos hogares donde los hijos les dicen a los padres qué hacer y yo miro un diseño invertido. Veo a hijos tratando a los padres como si los padres fueran sus hijos. Veo faltas de respeto tan grandes a veces de los hijos hacia los padres que no puedo entender cómo un niño de 5 años puede decirle a la mamá qué comprar y qué no comprar. ¿En qué momento se perdió el diseño? Pregúntame, ¿cómo se llama eso?
No, pero échele ganas para que yo me anime y diga, ¿cómo se llama eso? Hay algo que se llama el síndrome del niño emperador. Y ese es un espíritu que se mete a las familias y si no se lo das al niño, si no se lo compras al niño, te hace el escándalo más grande en Walmart y tú por vergüenza terminas haciéndolo, pero es que te dejas dominar. Vemos a los hijos grandes en arrancones en autos, matándose allá afuera en las calles, en alcohol y arrancones, porque los padres, ay no, es que si se lo quito, se me va a ir de la casa. Es que si se lo prohíbo, se va a enojar conmigo y ya no me va a amar. Y sabe, hemos invertido el diseño de la casa y por eso las iglesias tenemos desórdenes espirituales, porque miren lo que ha sucedido. Gente mandando a los pastores y diciéndoles qué es lo que queremos en la iglesia. Y se vuelve una democracia en la iglesia y no una teocracia. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Gente diciéndole a los pastores, si usted predica eso, yo me voy de la iglesia. Y se olvida de mi diezmo. Y es como el niño pequeño que te hace la rabieta en Walmart y tú estás ahí y te dice, si no me lo compras, le voy a llamar a la policía. Porque eso les enseñan en las escuelas. ¿Le ha pasado? A mí me lo han dicho. Y sabe, hay momentos en los que toleras ciertas cosas porque son niños. Y no vas a ponerte, ¿verdad?, al mismo nivel que tu niño de 3, 4, 5 años. Vas a tomarlo y vas a llevarlo a casa y vas a enseñarle disciplina en casa. Vas a explicarle el por qué sí y el por qué no. Es lo mismo en la iglesia. Llega la persona, es que lo que usted predicó la semana pasada no me gustó. Es que la palabra no es para que te guste. La palabra no es para gustarnos, la palabra es para limpiarnos. La palabra es para edificarnos, la palabra es para quebrantarnos, la palabra es para sanarnos. Si yo escogiera las predicaciones que me gustan, no escogería ninguna de las mías. Y yo diría, no, a veces me veo a mí mismo en los videos y digo, no, si tú fueras mi pastor, yo no estaba en la iglesia. Pero porque así es la gente. Vamos buscando comodidad en lugar de convertirnos en una familia. Y sabe, siempre en cada familia hay un tío incómodo. No sé si a usted le ha tocado o en su familia lo ha vivido, pero en alguna fiesta siempre hay un tío que todos los demás no se llevan con él. O es el tío que rápido se embriaga y es el tío que empieza a regarla con todos y a decirles de todo a todos. O siempre hay un tío que es el favorito de todos los sobrinos o de toda la familia porque es el tío que reparte el domingo, no el que reparte los dólares. Siempre hay la tía chismosa en casa, la que no le puedes contar un secreto porque lo vas a ver toda la familia. Y está la tía que nunca habla nada, a la que le puedes contar todo y esa no, ni sonríe. Tú dices, mi tía ni parece momia, ni siquiera se ríe, está bien fría mi tía. Siempre está la persona que es como que muy dura y que no expresa emociones y sentimientos. Y están los tíos que son todo amor. ¿Qué clase de tío o qué clase de persona eres tú? No lo sé. Está el papá que nunca lo ves convivir en las reuniones familiares, pero se la pasa supliendo su casa de una manera formidable. Y está el papá que en todos lados convive, pero sus propios hijos reniegan porque es irresponsable. O sea, hay muchas formas dentro de una familia, pero lo que yo miro aquí es a un hombre tomando una decisión, saliendo de casa y enfrentando el reto de lo que Dios le puso. Pero lo que me llama la atención es, dice la Biblia que Abraham nunca se hizo de una tierra en casa, y lo decía la semana pasada, no porque no compres, sino dice Hebreos porque él esperaba una patria celestial. Cuando nosotros no somos capaces en nuestra familia de desarraigar nuestras costumbres y de desarraigar las cosas a las cuales yo me debo o las cosas en las cuales estoy anclado, híjole, es que si pierdo mi casa, si pierdo la casa, no, yo ya no voy a la iglesia porque perdí la casa. Si se va mi esposo, no sé qué haría sin ti. No sé, Señor, no sé qué voy a hacer sin él. Yo creo que esto no, yo ya no podría seguir. Y sabe, todos en las familias vivimos situaciones de conflicto, vivimos situaciones delicadas. Pero lo que yo miro en un hombre que comienza su camino a convertirse en un padre de multitudes es que lo primero que hizo es y edificó allí Abraham un altar.
Las familias han sido golpeadas y hemos sido golpeadas por diferentes situaciones en la actualidad por la falta de altar. Porque la familia, que es la casa de la presencia y la esencia de Dios Padre, no se sostiene por regalos navideños o Christmas gifts. No se sostiene por reuniones de Thanksgiving. No se sostiene por comer cada fin de semana. Se sostiene porque haya un altar familiar. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta reunir a nuestros hijos, esposa o esposo, para un momento de relación con Dios y decirles, esta es la hora de nuestra oración familiar? ¿Sabe ustedes y yo, porque no me van a dejar mentir, es más fácil juntarnos para ir al cine o al cinema, como usted le quiere decir, que juntarnos para orar en casa? Ayer lo comprobamos. Es más fácil, oiga bien, tener llena la iglesia por una comida del cumpleaños de un miembro de la iglesia que para recibir una clase de sanidad interior. Si yo le dijera a la gente por internet, los invito a todos el próximo domingo, va a haber payasos, va a haber ¿cómo se llaman los sky dancers? ¿Cómo se llaman los sky dancers? Sky dancers se llama, ¿no? Esos que bailan ahí, los de monos o de figuras. Si yo le dijera a la gente, va a haber sodas gratis, vamos a repartir despensas y vamos a darle un pastel a cada una de las familias, le aseguro que la gente haría hasta lo imposible por venir ese domingo con todo y su familia. Pero si yo le dijera a la gente por internet, los invito el próximo domingo a una oración familiar, llegan 3. Y los puedo contar con la mano. ¿Sabe? Porque estamos más preocupados por qué recibir para entretener mi casa que por levantar un altar familiar. Y la palabra de Dios dice que Abraham llegó hasta Siquem y después pasó hasta Moré, y en todos los lugares a donde Abraham llegó levantaba un altar familiar. Y cada vez que Abraham levantaba un altar familiar, sus siervos lo veían, su esposa lo veía, sus criados lo veían, su sobrino lo veía y decían, ¿por qué levantará Abraham este altar? ¿Para qué? Y entonces comprendían que había un Dios que ellos no habían adorado, que hablaba con él. ¿Sabes por qué tus hijos y mis hijos no tienen interés de venir a la iglesia? Porque no miran que Dios hable con nosotros como padres. Nos ven perdidos como padres. Porque llegan nuestros hijos, nos piden un consejo sexual y les decimos, no sé, ve y pregúntale a tu madre. Y por eso tenemos a nuestros hijos embarazando a generaciones irresponsablemente. Llega nuestra hija y nos dice, yo la semana pasada se me venía mucho este recuerdo, que lo voy a decir. El pastor Carlos no me ha dado chance, pero yo lo voy a decir. Pero se me venía mucho una experiencia que él tuvo. Se me venía mucho ese recuerdo de lo que él contó. Y yo les decía, ¿qué es ser un verdadero padre? Y yo recuerdo que él contó esta historia de cómo en alguna ocasión a una de sus hijas el novio le rompió el corazón. Y estaba hundida en un dolor por ese rompimiento, ¿verdad? De su relación. Y él sintió en su corazón la necesidad de ir y comprar flores para su hija. Y él llegó con flores para su hija. Y eso yo lo tenía mucho en la mente. Y me preguntaba, ¿qué es ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser buen padre si no conozco las necesidades de mis hijos? Y él fue a la tienda, se dio el tiempo, compró ramos de flores y llegó con su hija. No sé si era la menor o la mayor, no lo recuerdo, Carlos, pero creo que era la mayor. Y llegó él y sanó el corazón de su hija, que estaba quebrado por un rompimiento en una relación de noviazgo. Pero el padre llegó y le dice, tú eres valiosa. Y le dio un ramo de flores. Entonces el corazón de su hija reaccionó distinto, porque su padre suplió la necesidad del amor que ella sentía que se había quebrado. ¿Qué hacemos nosotros por reparar el corazón de nuestros hijos si no sabemos tener altar familiar?
¿Cómo vas y le das un consejo a tu hijo que quizás está metido en la peor situación y como padre nunca te ha tenido confianza, nunca habla contigo, no te puede contar las cosas que está haciendo en lo oculto, porque cada vez que habla contigo lo único que recibe es un regaño? Y sabe, yo sé que Dios trató con Abraham, porque Abraham también no obedeció al 100% a la primera y se equivocó. Inclusive él mismo sintió temor. Él dice el capítulo que continúa, él sintió temor cuando llegó a Egipto y le dijo a su propia esposa: no digas que eres mi esposa, porque si dices que eres mi esposa me van a matar. Eres hermosa. Fíjese bien, él era de 75 años, más o menos. ¿Cuánto le calcula que andaba Sara? Por la edad, ¿no? Y dice que Saraí era hermosa, codiciable aún a los ojos de los hombres, y era tan hermosa que el mismo faraón la mandó pedir. Y él le dijo: no le vayas a decir que eres mi esposa, dile que eres mi hermana. Dile que eres mi hermana. ¿Sabe cuántas veces como esposos o esposas o como familias metemos a nuestra propia familia en situaciones de conflicto cuando le decimos: no le digas a tu hermano que el dinero es para mí, pídeselo prestado por ti? ¿Cuántas veces le decimos a los hijos: no, dile a la persona que me vino a cobrar que no estoy? Y sale el otro mocoso: dice mi papá que no está. ¿Cuánto? No, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Y el otro te delata, ¿no? Y así hemos hecho cosas en la familia. ¿Cuántas veces no enviamos por delante al esposo? Dile a tu mamá que nos cocine el pavo porque yo no me llevo bien con ella. Díselo tú, al cabo eres su hijo consentido. No sé si le ha tocado ese tipo de situaciones, pero yo las he visto. Que no se llevan bien en la familia, no se llevan y tienen que mandar a otro a pedir el favor que necesitan por no tener un altar familiar, por no tener una buena relación familiar. Y eso es lo que Satanás ha aprovechado para destruir desde adentro la familia y entonces así poder destruir la casa. Y dice San Mateo que una casa dividida, y nos habla dos cosas que las pone como algo similar, o las pone en un paralelo, o las pone bajo el mismo contexto la Biblia, y la habla como casa y la habla como reino. Quiere decir que la casa del Padre es como un reino, y una casa dividida no permanece, y un reino dividido no permanece. Y yo he visto parejas pelearse hasta por la religión. Tú a tu iglesia, yo a la mía. Y ninguno de los dos estamos dispuestos a conocernos y a levantar un altar familiar. La falta de altar familiar es lo que le ha permitido a Satanás destruir familias. La falta de altar familiar. Porque lo que hizo Abraham fue establecer el momento para decir: a ver, llevamos caminando quizás mucho tiempo, vénganse, voy a mostrarles cómo adoro a Dios. Y lo que los siervos veían, lo que su sobrino veía, lo que su esposa veía, era la manera de la relación que Abraham tenía con Dios. Era la relación que miraban en un padre que sacrificaba por darle una promesa a los que estaban con él. ¿Y cuántos de nosotros como padres hemos estado dispuestos a sacrificar con tal de mostrarle a los demás que nuestra fe es genuina? Escucho muchas excusas familiares. Pastor, es que no pudimos ir por el frío. Ande, pastor, es que no pudimos ir por el calor. Pastor, es que estaba bien helado. Pero el City te llama al encendido de las luces en el downtown y estás a 45 Fahrenheit ahí. Y ahí no se siente el frío. ¿Y sabe qué es lo que me ha dicho la gente? Es que iba a ir con mi familia. Y si te preocupas de ir al encendido de las luces navideñas con tu familia, ¿Dios es menos que unas luces familiares? ¿Dios es menos que unas luces navideñas? ¿Por qué no nos preocupamos de la misma manera? Y lo digo por la gente que me mira en internet. ¿Por qué no nos preocupamos de decir: mi casa y yo serviremos a Jehová? Si pude soportar el frío en un juego de béisbol con mi familia, el mismo frío lo podemos soportar en la iglesia.
Que usted sabe que realmente las iglesias aquí están súper equipadas. Realmente ni se pasa ni frío ni calor. Es solamente la excusa. Porque no queremos altar familiar. ¿Y sabe cuál es uno de los pecados más terribles que las familias cometemos hoy en día? Pregúntame cuál. El no levantar un altar familiar como parte de una iglesia. Ya no le digas nada al niño. Si no quiere ir, que no vaya. Está bajo tu techo. Tú eres el que pone las reglas. El niño de 25 años que no quiere ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia el bebé. No, entonces se olvida del carro y de la gasolina que le pago. Porque si usted no tiene la responsabilidad para ir a adorar a Dios, yo no tengo ninguna responsabilidad de suplirle nada. Así se levantaría tu hijo. No, si vamos, mamá. Porque muchos venimos a la iglesia por interés, no por la relación. De verdad. Yo experimenté eso. Mi mamá, no vas a ir a la iglesia. 12, 13 años. No quieres ir a la iglesia. Entonces te olvidas de los videojuegos. O te olvidas de que te dé el dinero para el lunch. O te olvidas de que te dé dinero para la escuela. Porque aquí primero se va a la iglesia antes que convivir con el mundo. Aquí primero se adora a Dios antes de convivir con el mundo. ¿Sabe? Yo tuve una madre, gracias a Dios que la tuve, que me veía mal vestido y ella misma me quitaba hasta la ropa. Te dije que tú no eres cholo. Y me arrancaba los pantalones holgados que yo compraba y me vestía de rapero y me los agarraba y me los quitaba. A lo mejor era su forma, en su frustración de no querer que me perdiera en las pandillas o en el mundo. Quizás era su frustración lo que hacía que actuara, pero era su deseo de que el hijo no se perdiera y siguiera en la iglesia. ¿Sabe? Nunca en casa de mi madre, mientras yo viví con mis papás, nunca pude usar la ropa que yo quería, porque la que yo quería era igualita a lo que el mundo usaba. Y mi mamá quería que yo fuera como Dios quería. Y sabe, cuando hay altar familiar, tus mismos hijos responden a las reglas que tú pones en casa, porque ven en ti la autoridad del Padre en tu vida. Saben que estás ahí para ponerles reglas, como el Padre, que dice la Escritura, porque Dios al que ama corrige y azota al que toma por hijo. Hablando de situaciones que Dios trae a nuestras vidas para enderezarnos. Pero también la Biblia dice que es como la gallina que junta sus polluelos. Como padre, lo mejor que podemos hacer, como madre, lo mejor que podemos hacer es mostrar la misericordia y mostrar el amor. Es poner la corrección al mismo nivel que amo. Al mismo nivel que amo. Oye bien, si tú no amas a la manera de Dios, así pongas las 1000 reglas para tus hijos, no las obedecerán. Porque los hispanoamericanos no respondemos a la opresión. Nos desarma el amor. Por herencia cultural. Fuimos esclavos muchos años. Fuimos conquistados muchas veces. Pero respondemos más al amor que a la opresión. Porque no hay cosa más hermosa para un hijo que un padre se acerque a él. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano arisco en la iglesia? ¿Sabe por qué hay tanto hijo de Dios dolido en la iglesia? Ayer lo platiqué con una persona que me marcó de Juárez y esa llamada en una administración me di cuenta de algo. Que muchos de nosotros como cristianos y como hijos de Dios en la iglesia estamos dolidos por el juicio que recibimos de los demás, pero sobre todo por el juicio que hacemos de nosotros mismos frente a Dios. Y una de las palabras que más saltó a mi corazón y a mis oídos fue: es que ya no voy tanto a orar porque sé que Dios está molesto conmigo. Y sabe, yo veo un padre diferente. Yo veo un padre que a pesar de que tú pecas, Él está dispuesto a oírte. Yo conozco un padre que aun viendo mis errores, me atiende. Que yo veo un padre que no se aira cuando fallo, sino que está dispuesto a darme otra oportunidad y corregirme en el amor de un padre que le tiene a un hijo que le ha costado trabajo.
El peor error que tú puedes pensar como padre o como madre es soltar a tus hijos como si no te importara nada, cuando a ti es el que te han costado. A ti te costó tenerlos, a ti te ha costado mantenerlos, a ti te ha costado educarlos, a ti te han costado oraciones, ayunos, sacrificios, sembrar en ellos, comprarles ropa, pagar educación, comprarles auto, comida, hasta que vivieron contigo antes de irse. A ti es el que te ha costado. Como para que ahora digas, haga lo que bien le parezca. Que haga lo que bien le parezca. Libro de 1 de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, hasta el 5. Aparece un padre de familia que, pudiendo corregir el altar familiar, que pudiendo enderezar el altar familiar, ese padre de familia se llamaba Elí. Él tenía 2 hijos que eran sacerdotes en su ministerio. Sacerdotes en su ministerio. Y llegó el momento donde dice que era tan mala la fama que tenían sus hijos, que Dios le envía una palabra profética a través de un pequeño que estaba aprendiendo de esa casa paterna. Porque dice la Biblia, el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, que Samuel crecía en la presencia de Jehová y que Samuel estaba sirviendo en la presencia de Jehová, pero aún no conocía a Jehová. Y que cada año su madre Ana le llevaba túnicas nuevas porque el niño iba creciendo muy rápido y era un adolescente. Y estando adolescente, Dios le da una palabra como adolescente y le dice: ve con Elí y dile que yo enderezaré que si no endereza su casa, yo raeré su casa. Y Dios es un Dios paterno. Y Dios es un Dios que respeta gobiernos. Dios es un Dios que respeta autoridad. No esperes que Dios venga y desordene tu casa si no te ha avisado primero a ti lo que está sucediendo. Dios va a hablarte primero a ti como cabeza de familia, como Dios le habló a Abraham, para llevarlo fuera y enseñarle en un peregrinar qué Dios quería hacer con él. Y Abraham no le echó la culpa a Sara diciendo: no, pues ahí que te diga Dios qué va a pasar, o hazle como bien te parezca. No. Asimismo le habló a Elí. Y cuando le suelta la palabra profética, la palabra de parte de Dios a la casa paterna que cubría todo Israel en ese momento, Elí solamente tuvo esta reacción: haga Jehová lo que bien le parezca. Haga Jehová lo que bien le parezca. Qué terrible es que cuando padres le decimos a nuestros hijos: pues si quieres ir a la iglesia, ve. Y si no, haz lo que bien te parezca. Ese es el espíritu de Elí. Qué triste cuando nos dice: como tú quieras. Hazle como tú quieras. No, no es como tú quieras. Es como Dios dice que queremos. Es como Dios nos enseña que debe de ser. ¿Sabe qué sucedió con ese haga Jehová lo que bien te parezca? Sus hijos muertos. Su nuera dio a luz en un tiempo que no era su tiempo. El arca de la gloria de Dios fue captiva, fue llevada cautiva. Los hijos quedaron muertos en la guerra. Todo un pueblo perdió una batalla. Y un sacerdote obeso y anciano quedó desnucado en su propia mecedora. ¿Y sabe cuál fue lo más triste? Pregúnteme cuál, porque es como para Netflix. Dígame cuál, ¿qué pasó? Dice que la gloria de Dios nunca volvió a Silo. Eso es lo que sucede en la iglesia cuando las familias estamos en desorden. Eso es lo que sucede. Y quiero terminar con esto, que es la parte más cruda que quería decírsela, pero es una realidad, y el por qué cada una de las ciudades tienen un nombre y un significado. El tiempo no me alcanza para explicarle todas, pero una de las principales ciudades a donde llegó Abraham se llama Hombro, o es el significado de la palabra. Siquem significa cubierto, pero Moré significa hombro. Tu familia es lo que te guarda y te cubre. Es lo más importante que tú tienes para sentirte seguro.
pero también son tu apoyo, tu respaldo. Yo sé que no hay cosa más triste para un pastor que el que sus hijos no estén con él en el ministerio. Eso es lo más triste. Ser líder y no tener a tu familia contigo sirviendo. Haberte graduado de no sé qué tantas cosas y que tu familia no crea en ti. Que la gente de la iglesia te tenga en un gran valor, pero que llegues a casa y esté vacía. No existe peor fracaso para el ser humano como líder que el haber ganado a muchos y haber perdido su casa. Y eso es lo que Satanás ha utilizado para destruir la iglesia. Gente que persigue su propio éxito en el ministerio, pero sus hijos aborrecen servir a Dios, porque papá nunca les dio el tiempo que ellos merecían. No hay peor fracaso en el liderazgo, desde mi punto de vista. No estoy diciendo que sea así para todos. Que el que seas aplaudido por toda una gran generación que te conoce, pero tus hijos en casa no quieren estar a tu lado. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Abraham se preocupó solo por una cosa. No se preocupó por hacer riqueza. Ya tenía riqueza. Dios engrandeció su riqueza a causa de cómo trató con él, y Abraham fue tan justo, fue tan dador a Dios, que Dios prosperó su camino en todo lo que hacía. Abraham hizo infinidad de pozos de agua que le pertenecían a él. Abraham alcanzó riquezas como ninguno. Abraham era un príncipe en la tierra de Canaán, donde él habitó en toda la media luna fértil que dice la Biblia que él recorrió, y él era un príncipe entre ellos. Él pagó sus servicios funerarios en la cueva de Macpela antes de morir y antes de que muriera su esposa, mucho antes. Inventó sistemas financieros que hasta la fecha siguen vigentes. Abraham fue tan sabio, fue tan importante para Dios, que Dios lo volvió su amigo. Y no se mencionan muchos amigos de Dios en la Biblia. Era tan valioso Abraham en su relación con Dios, que Dios mismo bajaba del cielo para hablar con él antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Jehová bajó con 2 querubines. Jehová bajó con 2 ángeles y lo visitaba. Y pasaba tiempo con él comiendo y bebiendo y hablando con esa. Ese era el nivel de Abraham. Pero cuando Dios le dice, prepárate, Abraham solo le dice una cosa, le dice: Jehová, ¿de qué me sirve tener toda esta riqueza si me va a heredar un esclavo nacido en mi casa? Porque tú no me has dado un hijo. Tú me lo prometiste a mis 75 años y todo lo que he caminado ha sido solo por una razón. Quiero un hijo. Quiero sentir lo que es ser padre. Todos ellos me consideran un padre para sus vidas. Oiga bien, él tenía su propia iglesia en casa. Todos sus criados nacidos en casa lo miraban como un padre. Su sobrino lo miraba como un padre, y un padre a veces tiene que desprenderse de lo que ama. Y en una ocasión le dijo a Lot: vete por tu lado, tú escoge la tierra que quieras, porque hay conflictos entre mis pastores y los tuyos. Mira, ven, un padre no te impone, un padre te sugiere y le dice: si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha; si tú vas a la derecha, yo iré hacia la izquierda, escoge tú. Porque la bendición no proviene de ti, la bendición proviene de lo que Dios me ha prometido a mí. A donde yo me vaya, Dios me va a bendecir. Así me vaya al desierto, Dios me va a dar pozos de agua. Así me vaya a la llanura, Dios me bendecirá. Escoge tú. Y Lot se tuvo que ir. Y eso le dolió en su corazón a un padre. Tuvo que sacrificar muchas cosas. Pero dice la Biblia que los siervos nacidos en su casa lo miraban como un padre, porque eran tan fieles, eran tan leales,
que Abraham era capaz de confiarles hasta sus propias riquezas. Y cuando Dios habla con él y le dice, es que tú no me has dado el hijo que me prometiste, Dina, ¿de qué me sirve tanta gloria si no he podido construir mi familia? ¿Sabe por qué fue bendita hasta la fecha toda la generación de Abraham? Pregúnteme por qué. Porque antes que Dios le diera lo que él más quería, se preocupó por hacer un altar familiar sin tener hijo. Si quieres que Dios bendiga a tu familia, haz lo que a ti te toca, aunque ahorita no los veas contigo. Haz lo que a ti te toca, aunque ahorita no veas a tu familia contigo. Señor, voy a orar por mi esposo en casa y en la iglesia, aunque ahorita no está a mi lado. Voy a orar por mis hijos e hijas, aunque ahorita no están a mi lado. Pero voy a seguir levantando un altar familiar para ti, porque tarde que temprano me darás mi promesa. Abraham solo tenía en mente una cosa: ¿de qué me sirve tanta gloria si no tengo a quien heredársela? ¿De qué me sirve haber llegado hasta este punto en mi vida? ¿De qué me sirve que la gente me llame príncipe? ¿De qué me sirve que la gente me sirva tanto, me cuiden tanto, me amen tanto, si no tengo a quien dejarle mi manto? Si no tengo a quien heredarle lo que tú me has dado. Por eso es tan importante nuestra familia. Por eso es tan importante criar a nuestros hijos e hijas con una mentalidad de altar familiar. Con un momento en el que tú puedas decirles: hoy no vamos solo a comer, hoy vamos a adorar a Dios. Y yo les voy a poner la muestra. Y yo voy a enseñarles cómo. ¿Le gustaría ponerse en sus pies conmigo? Pastor, pero ¿y si estoy divorciada? ¿Cómo puedo hacer mi altar familiar? Reúnete con tus hijos, si los tienes, si están contigo. Pastor, pero ¿qué puedo hacer si estoy divorciado y mi familia ya no cree en mí y ya no me quiere? Ven tú a la casa de Dios. Aquí tienes una gran familia. La Biblia dice que esta es una gran familia. Hermanos unos de otros por medio de la sangre del Cordero. Pastor, pero es que no sé cómo demostrarle amor a mis hijos. Ven a la iglesia y apréndelo. Leamos juntos la palabra. Pastor, es que no sé qué orar por mis hijos. Habla con ellos, como cuando hablas con un amigo, y pregúntales cuáles son sus necesidades. Porque si nunca les preguntas cuáles son sus necesidades, ¿cómo sabrás qué orar por ellos? Acércate. La clave está en la cercanía. La clave está en el sacrificio. ¿Cómo le hago? Mis hijos no me hablan. Mis hijas no me hablan. Pídeles perdón. Sé tú el que ponga la muestra y acércate. Pero es que ellos fueron los que me abandonaron. Pero tú te quedaste en ese abandono. Sal del abandono y búscalos. Ve y toca la puerta. Destruye ese lazo que te separa. No dejes que Satanás tome tu lugar. No dejes que Satanás quebrante el corazón de tu casa, poniendo el rencor, falta de perdón, depresión, angustias, tristezas. Haz de tu casa un altar familiar. Y si no tienes una familia, si no hay un hijo, si no hay un esposo, una esposa, un novio, una pareja, si no hay nada, dice la Biblia que esta es la casa del Hijo. Próximo domingo le enseñaré eso. Y en la casa del Hijo está el Espíritu del Hijo. Y si está el Espíritu del Padre, y si está el Espíritu del Hijo, entonces está el espíritu familiar que necesitamos. Porque el Padre y el Hijo son uno. Así como tú y tu familia son unos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde bendigo a todo aquel que reciba esta palabra, que escucha este mensaje.
Y te ruego, Señor Jesucristo, que pongas en nosotros el querer como el hacer, para que tu palabra surta el efecto en nuestras vidas y seamos benditos por el amor de tu palabra. Señor, la promesa de Génesis 12 sigue vigente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, gracias por el Padre Abraham, Padre de la fe. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Dios. Gracias por la iglesia que nos das, la familia que has formado en nosotros. Gracias por las dificultades y gracias por los momentos felices. Ayúdanos a ser una familia en Cristo. Ayúdanos a ser verdaderos padres y líderes para tu pueblo, verdaderas madres y lideresas para tu pueblo. Señor, pon tu gracia en nosotros. Ayúdanos a restaurar la casa. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Deja que tu palabra actúe toda la semana y limpie nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones a todos.